deseo mucho. Hola. Hola, Hola, buenas tardes. ¿Habla? Bueno, esperamos que se encuentren de la mejor manera. Hoy es martes y es martes 16 de junio. Estamos en nuestra sesión de Caminando Juntos. Ándale, Sí, abre tu de veras, celular. ahorita que ya se empezaron a conectar, nos damos cuenta de que no nos hemos conectado en el otro celular para ver los comentarios o las dudas, preguntas, chismes, ¿no? Ya ven que nosotros somos muy buenos para eso, entonces preferimos... Ay, Va un poco retrasado. Hoy, hoy el agua, porque ya ven que en Caminando Juntos al principio empezamos con café, luego café frío y no nos dio tiempo de hacer el café frío, pero tenemos una rica agua de pepino con un limón. Y sabe... agua de pepino, lo dejamos en eso. ¿Cómo están? Saludos a mi suegro, saludos al hermano José Tirado. Dios les bendiga. No sé quién más se ve por ahí. Aide. ¿Es Aide? Y es que hay un círculo que aparece más para acá que siempre nos sale. Porque ahí marca 4, pero nada más vemos 3. El cuarto alcanzamos a ver un circulito ahí que diga presente, porque vemos a mi papá, vemos al hermano José. ¿Eres tú? Y... ¡ay, soy yo! Que diga presente, ponle que diga presente. Ay, no. Hola Daniela, gracias por conectarte. Qué cosas, ¿no? Qué cosas con este asunto. Sí. Pero... Esperamos que todo esté transcurriendo bien, ¿verdad? Sí. Y que estén aprendiendo en este tiempo de caminando juntos, porque de eso se trata, ir aprendiendo de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y no solamente aprenden ustedes, sino también aprendemos nosotros cada vez que preparamos una de las enseñanzas. Y como siempre, antes de entrar al aire, nos ponemos bien nerviosos, bien nerviosos. Si vieran de verdad, es de a de veras. Estamos así con los nervios de punta que dijimos, se nos olvidó todo lo que íbamos a decir. Pero no, por eso siempre traemos aquí nuestros apuntes. Y nos encomendamos al Señor para poder hacer todo este trabajo, porque si no, no pudiéramos de verdad hacer todo esto. Sí. Pero bueno, ya son las 6 de la tarde. Ya, pues 6, son las 7, ¿no? Perdón, 7 de Las la 7. tarde. Hoy vemos Hebreos capítulo 11, el quinto, bueno, la quinta. La primera mujer, ¿verdad? Que sale en los héroes, héroes. Y es 5.0 el día de hoy. Yo creo que una característica que hemos estado viendo dentro de estos héroes es que son llamados héroes de la fe, pero no tenían tanta fe. Ajá, era una fe en proceso. Era una fe en proceso, así es que no se vaya y no se pierda ningún capítulo de estos héroes de la fe, porque todos estamos en ese proceso y vamos a aprender acerca de la fe el día de hoy. Bueno, los versículos que vamos a tomar primeramente es versículo 11 y versículo 12 de Hebreos 11. Dice, por la fe, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre que estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible de contar. Todo por uno. Uno. Una familia, ¿no? Porque ya aquí entra, la semana pasada veíamos a Abraham, el esposo. Hoy vemos a la mujer, a Sara. Y pues, ¿quién es Sara? Pues la esposa de Abraham, ¿eh? Sí. Sara es la esposa de Abraham, también ya anciana. Dice en Génesis que cuando Dios le vuelve a recordar esa promesa que ya le había hecho tiempo atrás, en Génesis capítulo 18 creo que es, Sara ya había perdido su menstruación. Quiere decir que ya era una mujer menopáusica.
o Ya más había pasado. allá de la menopausia. Hay normalmente en el área de la salud es premenopausia, menopausia y posmenopausia. Y se me hace que Sara ya iba de la pos a la posmenopausia. Y ya había ella perdido hasta el deleite de estar con su marido. Y ella dice, de esta manera, ¿no? Volveré a tener un deleite, o sea, volveré a estar con mi marido para tener un hijo. Y yo creo que se le hizo demasiado grande que se rió. Y gracias a esa risa, su hijo se llama Isaac. Estoy viendo que tenemos camisas muy similares de colores. Fuimos a la misma escuela. No nos pusimos de acuerdo. Ahora, hay unas complicaciones, ¿no? Dentro de esta promesa, complicaciones humanas, no complicaciones divinas, sino las complicaciones que hay para que la promesa que recibe Sara, ella la pueda recibir. La primera cuestión es de que ella era estéril. O sea, no podía tener hijos. No solamente que ya haya pasado el ciclo, ¿no? El periodo, sino que ella era estéril. De siempre. Ajá, y una de las cuestiones que hemos checado, que la esterilidad en ese tiempo se veía como una maldición, ¿no? Como que fue maldita por Dios porque no le permite tener hijos. Y vemos muchas mujeres, bueno, no son así como que demasiadas, pero vemos algunas mujeres en el transcurso de la historia del Antiguo Testamento que son estériles. Uh-huh. Y a lo mejor no todas se les da la oportunidad de expresar sus sentimientos, pero me acuerdo de una que es Ana. Uh-huh. Ana, la esposa de Elcana, mamá de Samuel, que ella era muy amada por su esposo, pero no podía tener hijos y ella sufre no solo el desprecio de la sociedad, sino el desprecio de su propia familia. No de su esposo, pero sí de la otra esposa del esposo, y ella sufre el menosprecio de ellos. Y luego otra que viene es Elizabeth. Elizabeth también fue estéril, la mamá de Juan el Bautista, y también refleja que era una mujer que no tenía la aprobación total de la sociedad, porque en aquellos entonces la mujer no era mujer completamente si no tenía hijos. Y eso es algo que todas las mujeres estériles pueden sufrir aún en estos tiempos. Yo siento que ya menos. Ya ahorita en esta época sí, ya no se ve tanto, porque aún las mujeres, hay mujeres que no se casan y como que ya la sociedad no las ve tan así. Diferente. Pero en aquellos tiempos imaginémonos la presión de la sociedad diciendo, Abraham, Sara no te puede dar hijos. Y luego, porque esas preguntas, ¿no? Surgen constantemente. Uno llega a algún lugar, más lo decimos en cierta manera porque nos ha tocado vivir, porque nos conocen y luego no tienen hijos y luego le decimos, ahorita por el momento no, el Señor todavía no nos lo ha mandado. No, gracias a Dios. Y luego pasan los meses y nos volvemos a juntar con ellos y no tienen hijos, y yo así como que esa pregunta ya la respondí hace meses, sí, por favor. Si tiene Alzheimer no es mi problema. No, pero son cuestiones. Ahora imaginémonos, en aquellos tiempos la presión era aún mayor, esta cuestión de problema, o lo podríamos decir así, ¿no? Y se ve el problema y la angustia de Sara se refleja en el momento en el que ella muestra un cierto grado de desesperación, que ella es la que incita a Abraham a tomar a Agar, su sierva, para que cumpla esa promesa. Quiere ayudarle al Señor, como muchos de nosotros hemos querido ayudarle a Dios a hacer lo que Él ha prometido hacer. Y le da a la sierva, y de esa sierva nace Ismael. Y entonces la sierva pasa lo que con Ana, ¿no? Con la otra esposa de Elcana. Se eleva más que Sara, se cree más y empieza a menospreciar a Sara. Y Sara entra en un proceso de aflicción muy difícil, que yo creo que para todas las mujeres que han entrado en este mismo proceso de no poder tener hijos es difícil de tolerar y de superar. Pero vemos a una Sara que se ríe. Sí, pero antes de irnos a que se ríe, o sea, sí, es estéril. Y otra de las cosas que marca la Biblia, dice, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Y aquí, algunos saben que mi esposa estudió enfermería, es enfermera, y le quiero hacer una pregunta.
¿Cuál era la pregunta? Ay, no. Aquí la apunté porque sí, se me iba a olvidar y qué bueno que la tengo. ¿Qué tan peligroso es tener un parto en una edad avanzada? Pues es muy peligroso. El cuerpo de la mujer fue creado para dar a luz a los hijos y es fortalecido en el momento del parto, pero es fortalecido, o bueno, el mismo cuerpo se defiende cuando da a luz y genera una serie de reacciones para dar a luz. Pero cuando la persona o la mujer ya es demasiado grande, ya su cuerpo no responde de la misma manera y el principal órgano que no le puede beneficiar mucho cuando está grande es el corazón, porque el corazón sufre mucho, como es un músculo y necesita estar irrigando demasiada sangre a todo el cuerpo en el momento del parto. Es un sufrimiento que muchas mujeres han expresado que sienten que pierden la vida al momento de dar a luz. O sea, es tanto el sufrimiento del cuerpo como el del bebé al momento de atravesar el canal del parto, que sienten que se van a morir. Y cuando la persona es grande, su corazón ya no funciona de la misma manera y puede morir en el parto. De hecho, hay muchas mujeres que murieron en el parto. En la Biblia, dice la Biblia que murió Raquel, sí fue Raquel, al momento de dar a luz a Benjamín. Murió por el esfuerzo y ella nada más tuvo 2 hijos. Tuvo a José y tuvo a Benjamín. Fueron los únicos 2 hijos que le dio a Jacob. Y al momento de dar a luz, ella nada más logró expresar del cansancio y del agotamiento de su parto, logró expresar el nombre del niño. Y le puso por nombre Benoni y se murió. Y fue muy triste, pero es lo que pasa. Ahora imagínense en una mujer de más de 70 años que está por quedar embarazada y por dar a luz, el mismo proceso, porque el proceso no cambia, es exactamente igual. Y es que la cuestión es en aquellos tiempos no había cesárea. Exacto. No había de que, pues vamos a hacerle una cesárea para que no tenga problemas. Para que no sufra tanto. Yo creo por eso tú tienes la otra versión, ¿verdad? Dice, recibió fuerzas para concebir. Y esto, o sea, ya ahí se ve la fortaleza. El Señor es el que le hace una promesa. Ella es la que llega a confiar en la promesa. Y el Señor es el que se encarga de todo lo demás. Ajá. Y el milagro empieza cuando Sara... Bueno, el milagro empieza en el momento en el que concibe al bebé en su vientre. En ese momento empieza el milagro. Pero el milagro culmina en otro milagro físico en el cuerpo de Sara para darle las fuerzas para poder dar a luz. La verdad, en su momento este versículo me habló a mí mucho, porque yo decía, yo me preocupaba por no tener hijos ahora, y en un momento de este tiempo, de este año, yo creo, no recuerdo exactamente cuándo me tocó leerlo, pero cuando yo leí que ella recibió fuerzas para concebir, yo dije, bueno, pues el Señor tiene su tiempo. A lo mejor uno como mujer puede sentir que se nos está pasando el reloj, que se te está pasando el tiempo, pero el tiempo es del Señor. No procuremos ayudarle a Dios, el tiempo es del Señor. Sí, y otra, continuando con esta cuestión, hubo un momento en el que las circunstancias que pasa Sara la hace dudar de esta promesa. Y es que llegamos a lo que en otros Caminando Juntos de Héroes hemos hablado. Hay un momento que se puede llegar a dudar. Exacto. Porque en el capítulo 18, versículo 12 de Génesis, ocurre eso. El Señor le promete un hijo y ¿qué hace ella? Se ríe. Así como diciendo... ¡Qué bromista es Dios! ¿No? O sea, algo así, yo me imagino a Sara y a la vez yo me la imagino como con esa ironía de decir, por Dios, o sea, estoy anciana, ya perdí mi periodo hace mucho tiempo atrás, ya estuve en un proceso más allá de lo que se pudiera uno imaginar, y ella le pregunta a Dios, ¿será? No, claro que no, o sea, soy una anciana, de verdad, soy una anciana. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice Génesis 18, versículo 12, así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo?
O sea, yéndonos a la realidad. Ella fue realista. Ajá, sí, fue... Ella puso todas las cartas sobre la mesa. Así me voy a reír por esas cuestiones. Porque yo ya estoy grande, mi esposo también está grande. Entonces, señor, por favor, no vengas con esas Casi cuestiones. le dice, señor, ten un poquito de razón, ¿no? Ve la realidad de las cosas. Y es que cuando nosotros entramos en un proceso parecido, sea cual sea tu circunstancia, a veces la circunstancia puede ser económica o de alguna enfermedad que no es la esterilidad, y le ponemos a Dios todas las cartas sobre la mesa y le decimos, Señor, esta es la realidad, por favor, no seas incoherente con esto. Pero Dios no te está diciendo a ti que Él es incoherente, Él te está diciendo lo que le dice a Sara. Hay algo para Dios imposible. Y esto es lo que me llama mucho la atención, porque la incredulidad de Sara fue confrontada por Dios mismo. Así es. Y yo siento que a veces nosotros, nuestra incredulidad necesita ser confrontada por el Señor. Necesitamos ser confrontados y decir, ¿dudas? O sea, que Dios nos pregunte, ¿estás dudando? ¿Hay algo para mí que es imposible? Esta parte para mí me parece la expresión de amor más grande hacia Sara. Muchas veces a nosotros como humanos, como personas, no nos gusta ser confrontados porque creemos que la confrontación nos avergüenza. Pero en realidad no avergüenza. La confrontación lo único que hace es ponerte los pies donde los debes de tener. Sara tenía puestos sus pies en la realidad y está bien estar en la realidad, pero en el camino de la fe, nuestros pies necesitan estar en el camino de la fe. Y Dios movió a Sara de su realidad al camino de la fe y la confrontó. Y entonces Sara no tuvo opción más que creer. A veces nosotros no recibimos nuestros milagros, las respuestas a nuestras oraciones, porque no queremos ser confrontados. Y este es un momento en el que Dios quiere confrontarte a ti y decirte, ¿hay algo imposible para mí? Para Dios nada es imposible. Ponte entonces en el camino de la fe. Y es que yo, cuando analizábamos esto, yo entraba en una cuestión y decía, ¿por qué la Biblia dice, y creyó? O sea, ella creyó, y yo decía, pero es que a primera instancia Sara no creyó. Pero, como todos. Ajá, pero después de lo que ocurre en el versículo 14, esta confrontación, yo creo ya viene, pues sí, ya lo dijo, o sea, me confrontó con la realidad, lo que realmente es Dios. Porque el Señor le dice, ¿acaso, versículo 14, perdón, existe algo demasiado difícil para el Señor? O sea, esa pregunta a lo mejor no la hace a nosotros. A lo mejor te la está haciendo en la situación que estás viviendo hoy. Y te dice, ¿existe algo demasiado difícil para ti? O sea, ponle tu nombre. Ponle Hugo, ponle José, ponle Aide, ponle Gloria, ponle Saraí, ponle Rosa, no sé quiénes más estén ahí. Y dice el Señor, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Porque muchas veces nuestra respuesta es sí, viendo nuestra situación. Ajá. Pero el Señor le dice, a ver, Sara, yo soy el que te está prometiendo el niño. Entonces, ¿quién va a hacer todo lo posible? Todo lo imposible. Todo lo imposible, perdón. Y pues, en ese momento yo creo desarmó a Sara. La desarmó completamente, porque versículos después, en capítulos después, nos dice que concibe. 90 años. O sea, no son ni 45, ¿no? Ahorita el promedio de la mujer que puede estar ya en riesgo de morir en un parto ya es arriba de 40. Si es un parto de una mujer de 40 años, se considera un parto de alto riesgo, porque puede morir ella y quizás también muere el bebé. Pero es arriba de 40. Ahorita en nuestra sociedad, Sara tenía 90 años. En aquellos tiempos, o sea, el riesgo, ¿no? Sí, yo me imagino que la edad promedio de no tener hijos, me imagino, ¿verdad? Es una teoría mía, era como por los 60. O sea, un riesgo ya de morir, ¿no? Embarazarte a los 60 ya, eso ocasionaba un riesgo de muerte. Pero aquí es a los 40. Sara tenía 90 años. O sea, Sara había
roto todos los récords habidos y por haber. A los 90 años dio a luz a su único hijo. Ajá. Abraham tenía 100. Abraham tenía 100 años. O sea, a mí me ocurrió algo. Cuando era maestro de música. En una ocasión vino. Yo tenía una de mis alumnas, iba como en cuarto año ella, tendría 9 años más o menos la niña. Y me tocaba entregar a los niños. Y cuando fui a la puerta me dice una señora, vengo por Clara. Y luego yo, oh. Y ya fui al salón y luego le digo a la niña, le digo, vino tu abuelita por ti. Y luego volteé a verme la niña y luego me dice, mi abuelita, pero ella así como, este profe loco, ¿no? Dice, ¿mi abuelita, profe? Y luego le digo, sí, tu abuelita. Y luego dice, ¿será mi mamá? Y luego le digo, no, es tu abuelita. Yo le dije, es tu abuelita. Y luego, mi abuelita, y como que ya le hice dudar. Y ya la dejé irse, ¿no? Y cuando voy con la coordinadora le digo, sáqueme de una duda. La señora que vino por Clara, es su abuelita, ¿verdad? Y me dice, no, profe, es su mamá. O sea, pero ya estaba grande la señora. Sí, yo me acuerdo. Entonces, imagínate lo que iba a ocurrir aquí, ¿no? O sea, esta señora no pasaba, yo creo, los 60. O sea, te estoy diciendo, no pasaba los 60. Y yo ya la consideraba la abuelita de la niña. Ahora, imaginémonos, con el hijo que iban a tener Abraham y Sara, yo creo que le iban a decir al hijo, vino tu tatarabuelo por ti a la escuela, ¿no? O sea, algo así. Pero es que veamos, dentro de todas las cuestiones que para Sara eran imposibles, Dios las hace posibles. Dios hace posible esta situación de que ella pueda concebir y se llena de regocijo. Y hasta le dice el Señor, y le vas a poner por nombre tu acción que tú hiciste cuando te dije que ibas a ser madre. Es muy porque Isaac significa risa. Y yo creo que todos los nombres van de acuerdo con la persona, ¿verdad? Sí, y Dios cumple lo que promete. Grabémonoslo bien. Dios cumple lo que promete. Ahora, muchas veces decimos, es que me ha prometido muchas cosas Dios y no se han cumplido. Pero tenemos que decir, ¿fue a través de la palabra? Yo creo que hay que evaluar las promesas que decimos que Dios nos ha hecho si han sido en el contexto bíblico. Porque muchas veces nosotros nos autoprometemos cosas que Dios no te está diciendo que te o somos emocionalistas, ¿no? Dios ha prometido bendición definitivamente, sí, pero a veces nosotros somos malos administradores de las bendiciones que el Señor nos ha dado y entonces es cuando el Señor detiene las bendiciones y hasta que no aprendamos a ser buenos administradores, entonces llegarán aquellas bendiciones. Siempre yo creo que necesitamos analizarnos a nosotros mismos más que preguntarle a Dios por qué no estamos recibiendo lo que Él nos ha prometido. O sea, analizarnos a nosotros, ¿qué estoy haciendo yo mal? Yo creo que el Señor nos prepara para darnos la bendición que Él quiere darnos. Sea del tipo que sea económico, sea de hijos, sea espiritual, sea del tipo de bendición que sea, no importa. Dios te prepara para que la recibas y no se convierta esa bendición en una maldición. Y algo yo creo que nosotros le hemos orado al Señor es que, Señor, cuando vengan nuestros hijos, que estos hijos no se conviertan en una bendición. Porque en una maldición. Perdón, en una maldición. Porque a lo mejor los deseamos tanto que los vamos a malcriar y después en lugar, ¿no? O sobreproteger, y luego después en lugar de que sean personas fuertes y valientes, van a depender de nosotros. Y pues no se trata de eso. El Señor quiere prepararnos para darnos su bendición. Y otra de las cosas que vemos es que el versículo 12 habla de que creyó. Y creer, yo creo tú y yo muchas veces creemos, pero creemos a nuestra manera, ¿no? Por decir, yo creo que el siguiente año va a ganar tal equipo el campeonato, y creemos y confiamos. Pero, ojo, la cuestión de que Sara y Abraham pudieran tener hijo no es de que ellos lo creían nada más, sino en quién depositaban
Su confianza. Porque ¿qué dice el versículo 12? Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas. Ah, no, versículo 11, perdón, el final del versículo 11. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ah, o sea, porque creyó que era fiel. O sea, aquí, ¿en quién estaba poniendo su confianza, su fidelidad, Sara? En Dios. En Dios. Entonces, es en quien depositamos nuestra confianza. Es porque Él va a proveer, Él va a dar, Él va a hacer lo que para nosotros es imposible. Y es que a veces se nos olvida quién es Dios. A veces nuestra fe no alcanza la meta que debiera de alcanzar para lograr mover la mano de Dios, porque se nos olvida quién es nuestro Dios. Y a veces pensamos como el pueblo de Israel, ¿no? En el tiempo de los reyes magos, pensamos que Dios es un Dios local. Hay un rey, no me acuerdo ahorita el nombre, que él tenía en su concepto que Dios era un Dios ajeno a su sociedad, era un Dios ajeno a su pueblo, que solo venía para castigar. Y ese era el concepto que él tenía de Dios. Y por causa de esa fe, él no obtuvo la victoria que debía de haber obtenido en una guerra. Y eso es bien importante. A veces nuestra fe no alcanza a dar ese brinco de acción porque no tenemos el concepto correcto de Dios. Necesitamos conocer a Dios, porque Dios dice en su palabra que para Él nada es imposible. Entonces, si nada es imposible, Él puede darte lo que tú estás necesitando en esta hora. De acuerdo a su voluntad, ¿no? Porque el Señor es el que le está prometiendo una gran herencia, nación, ¿no? Así como las estrellas, así como la arena del mar. Entonces, ahora, en los versículos 13 al 16 ocurre algo. Como que hay un prólogo. Ajá, una parte como que, ok, hasta aquí llevo estos héroes. Ahora nos los pone a la par con nosotros, como para alentarnos a ti y a mí para poder seguir adelante. Porque dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo, ¿sí? Ahora, estas personas, tanto Abraham, Sara, pongamos ejemplo, que son los más cercanos que tenemos, murieron sin ver la culminación de la promesa completa. Sí, se le promete un hijo, lo tiene, pero recordemos qué es lo que el Señor les prometió, y haré de ti una gran nación. Le promete a Abraham y a Sara. A ellos no les toca ver la gran nación, pues nada más tienen uno. Exacto. Por eso pienso yo que dice, por lo cual de uno, también de uno, ese. Al referirse de uno, no solo se refiere a Abraham, sino a Isaac, creo yo, no sé. Sí. Porque ellos nada más tuvieron un solo hijo, y Dios le prometió que su descendencia sería como las estrellas, incontable, como la arena del mar, incontable. Y ellos no vieron la nación completa, pero creyeron a Dios, que Dios iba a obrar y que Dios iba a ser una nación grande y bendecida. Ahora, aquí entra una pregunta. A lo mejor lo que el Señor nos ha prometido, no nos toque verlo en su totalidad. A lo mejor el Señor nos dice, quiero hacer para tu familia esto, quiero darte esto, pero a lo mejor lo dé en otras generaciones, o a lo mejor en nuestra generación. Pero muchas veces queremos que se cumpla en mi momento. Y si analizamos, ellos dicen, no recibieron lo prometido en totalidad. Ellos no vieron la tierra prometida en el sentido de que ya está toda la nación como las estrellas del cielo. Y luego otra cosa, ellos lo vieron desde lejos, así como que, pues esto es lo que el Señor me ha prometido. Pero me encanta la parte final porque dice, lo aceptaron con gusto. No vivían amargados porque no se cumplía como ellos lo pensaban, sino que todo estaba dentro de los planes de Dios. Qué interesante es esa parte, ¿verdad? Porque a veces nosotros, si Dios no cumple algo al pie de la letra de lo que nosotros estamos pidiendo, nos amargamos y tachamos a Dios como un Dios malo. Sí. Y no debe de ser así, o sea,
Aquí el soberano es Dios, no nosotros. Aquí el todopoderoso es Dios, no nosotros. ¿Por qué lo vamos a condicionar a hacer las cosas a nuestra manera? Simplemente yo creo que deberíamos de aprender a confiar en Él porque Él tiene todo en sus manos y si a Él le place hacerlo de tal manera es porque Él tiene el mejor propósito para nuestras vidas, aunque nuestro propio pensamiento. Y es que uno de los versículos que dice, sabían que eran extranjeros en este mundo. Uh-huh. Ahora, muchas veces queremos todo el aquí y el ahora. Sí. O sea, quiero ser bendecido y esta vida se va a acabar, nos vamos a morir un día si Cristo no viene antes. Pero lo que viene después, eso es lo verdaderamente hermoso, porque dice, ellos esperaban una patria celestial. Y es que ellos vivían como extranjeros porque su visión estaba más allá de esta tierra. Y nosotros no hemos aprendido a vivir como extranjeros. A veces nos afanamos demasiado por tener las cosas necesarias, esenciales y las no esenciales en nuestra vida porque queremos vivir aquí, queremos vivir bien aquí. Y no es que Dios quiera que vivas mal, no es eso. Pero nos enfocamos tanto aquí, ¿no? Nos afanamos tanto aquí que se nos olvida que no somos de aquí. Sí. Que nuestra patria está en los cielos, que nuestra casa real y verdadera va a ser en la Jerusalén celestial y que para allá no estamos mandando ningún material. ¿Por qué? Porque nos afanamos demasiado en construir aquí lo que deberíamos de construir allá. Eso me recuerda la cuestión, cuando Dios llama a Abraham y a Sara, o sea, cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. En cualquier momento, dicen los versículos del 13 al 16, dice, en cualquier momento ellos podían regresarse a su tierra. O sea, a la promesa que Dios les dio, ellos podían regresarse y decir, no, pues hay que se quede el Señor con sus promesas. Al cabo tarda mucho, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Porque toda una vida viviendo como nómadas, literal. O sea, ellos sí lo hicieron. Vivían en tiendas, acampaban aquí, de aquí se iban para allá y de allá para no sé dónde porque necesitaban darle alimento a sus ganados. Y literal, eran extranjeros en esa tierra y eran nómadas en esa tierra. Y toda su vida la vivieron así. Y nosotros nos quejamos. Sí. Eso es para que nuestra fe sea alentada y sea fortalecida en saber si el Señor nos ha prometido algo, Él lo cumplirá. A su manera lo cumplirá, no a nuestra manera. Tenemos que hacer nosotros lo que nos corresponda. Claro. Pero Dios va a hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Lo imposible, dice, tú haz lo posible, es una frase que hemos escuchado. Tú haz lo posible y Dios hará lo imposible. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer como posible? Las acciones, ¿no? Primero mantenernos creyendo. Mantenernos en la fe. Ajá. 2. ¿Tú? Te estoy preguntando. Ok. Yo creí que nos lo íbamos a turnar. 1 es mantenernos firmes en la fe, confiando en aquel que nos lo promete. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuáles son las cosas posibles que debemos de hacer? Seguir avanzando. O sea, ¿está mal planear? No está mal planear. Si tenemos planes, es muy bueno porque el Señor Jesús dice, aquellos que construyen una torre deben de hacer un cálculo porque si no van a quedar a medias y la gente se va a burlar de ellos. O sea, lo que es posible es calcular. Y a lo mejor en la cuestión, Señor, tú me prometiste, no sé, algo que uno se le hace imposible, ¿no? Una casa, ¿no? Pero en la manera que me administro, gasto como si viviera en hotel. O sea, o como si vivieras en una residencia sin tenerlo. Y entonces, en vez de ahorrar, en vez de mantener un control, entonces, la casa, pues... nunca va a llegar. Sí. Y a eso es a lo que nos referíamos ahorita, que a veces no estamos preparados para recibir la bendición que el Señor nos tiene preparada. Pero debemos de nosotros buscar hacer lo que está en nuestras manos hacer. Obedecer a Dios,
mantenernos en la fe, hacer nuestros planes, sí, pero con una visión celestial. El domingo predicaba sobre la cuestión del Espíritu Santo y uno de los puntos era, el Espíritu Santo nos va a dirigir en el camino cristiano. Exacto. Y es que muchas veces en nuestra toma de decisiones no tomamos en cuenta a Dios. Y ese es el grave problema. O sea, decimos, ¿por qué el Señor no ha cumplido su promesa? Porque las decisiones que estamos tomando están siendo por mis pistolas, ¿no? Y fuera de la voluntad del Señor. Y algo que me gusta y me encantó es este versículo, me sorprendió, dice, sin embargo, el versículo 16, capítulo 11 de Hebreos, sin embargo buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. O sea, si te das cuenta cómo se presenta Dios a los judíos, a los hebreos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, qué sorprendente es de que Dios dice, yo soy el Dios de estos que me creyeron. Estos que confiaron en mí y se aferraron a lo que yo les prometí. Aunque parecía imposible, ellos se aferraron a mí. Por eso yo soy el Dios de ellos. ¿Dios dirá lo mismo de ti y de mí? O sea, yo soy el Dios de Beth, yo soy el Dios de cada uno de los que estamos aquí. Exacto. O sea, digo, ¿dirá Dios lo mismo de nosotros? Yo espero, como tú dices, yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero que nos mantengamos en esa confianza de creerle. Te voy a agarrar agua. De caminar delante de su presencia en fe. En fe. Esto no se trata de ver para creer, no, esto es primero cree y luego vas a ver si el Señor te permite verlo. Si no, solamente como ellos, lo vas a saludar y vas a decir, Dios es fiel, pero yo voy a un lugar mejor que este que tengo. Qué glorioso, ¿verdad? Sí. Ojalá que podamos decir lo mismo, o sea, que Dios, adueñarnos de nuestro Dios y que Dios se adueñe de nosotros. Que Dios pueda decir, yo soy el Dios de Joshua, de Beth, así como mencionabas ahorita. Y es que la cuestión es conocer la palabra. Al leer tú la Biblia, vas a conocer a Dios realmente. No solamente te van a hablar de un Dios. Y en las predicaciones vas a escuchar un Dios. No, cuando tú lees la Biblia, tú conoces a este Dios del cual te estamos hablando. Exacto. Porque yo creo en momentos va a tener que ocurrir lo que con Job. Porque muchas veces somos de oídas. De oídas he escuchado que Dios le dio un hijo. De oídas escuchamos que Dios les proveyó. De oídas escuchamos que Dios los sanó. Que Dios hizo. Pero muchas veces decimos, no, pues conmigo no ocurre así. Cuando Dios dice, es que lo quiero hacer, pero como que la fe está faltando. Como que falta ese aliento, esas ganas de buscarme, esa fe que no se mueve a pesar de lo que ve. Esa fe firme. Porque volvamos al Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ven. Ellos no lo veían, pero ellos estaban firmes en aquel que promete, porque Él es fiel en cumplirlo. Nuestro Dios, una de las cualidades de nuestro Dios es que Él es fiel. Él permanece fiel. Así es. No dudemos entonces, aprendamos a creerle a Dios y esperamos que este estudio haya sido de mucha bendición como lo ha sido para nosotros. De seguir caminando en este camino de la fe, sin decepcionarnos, sin... ¿cómo se le podría decir? Sin agüitarnos, diríamos en México, sin entristecernos, apachurrarnos, achicopalarnos, lo que quieras o el adjetivo que le quieras poner, sino mantengamos nuestra mirada firme en la vida celestial que el Señor nos ha prometido. Y el Señor te va a bendecir aquí en la tierra y va a conceder el anhelo y las peticiones de tu corazón. Ahora la pregunta para interactuar es, de estos 5 héroes que llevamos, porque todavía faltan más, de estos 5 héroes, ¿cuál es el que hasta este momento te ha gustado más?
¿cuál es el que ha impactado tu vida? ¿Cuál es el que dices, me identifico con este? O quisiera ser como este. Porque ya parece una mujer para aquellos que dicen, no, pues es que salen puros hombres, no. Ya hay mujeres. Ya hay una mujer. Sí. ¿Cuál es el tuyo? El mío me gusta Enoch. Ah, eso es trampa. Lo siento. A mí me gusta Enoch por la cuestión de que dice, y Enoch caminó con Dios, ¿no? Esa cuestión de caminar día a día con el Señor, en una comunión de lectura, de oración, de que siempre en mi mente está el Señor, en mis acciones está el Señor. Por eso Enoch me gusta mucho. ¿A ti? Pues igual. Sí, y ahorita va a empezar. Enoch. Igual, por 5, por 4, por... No, yo creo que mi parte favorita es esa parte de que Enoch caminó con Dios, pero porque le agradó a Dios. O sea, Enoch fue un hombre que vivió la presencia de Dios, que fue agradable a Dios, porque Dios quería estar con él. No era una persona repulsiva hacia Dios. O sea, Dios no decía, no, a ti te falta esto y esto y esto. No, a Dios le gustaba estar con Enoch. Y yo quisiera ser agradable delante de la presencia de Dios. Ese es hasta ahorita mi héroe favorito. Sería Enoch. Por si no recuerdas cuáles fueron, el primero fue Abel, el segundo fue Enoch, el tercero fue Noé, el cuarto fue Abraham y el quinto fue Sara, el de hoy. Entonces, Oli, ya ves, Oli ya puso por 3, sí, Enoch. A lo mejor a alguien le gustaría Abel porque Abel presentó una ofrenda agradable delante de Dios. No sabía cómo, y eso es interesante, ¿no? Eso no lo hablamos ahora. En ese tiempo no había una ley, no había un libro escrito que les dijera a ellos cómo ofrecer un sacrificio a Dios y cómo presentarse delante de la presencia del Señor. Y él lo hizo espontáneo, él lo hizo natural y fue agradable delante de la presencia de Dios. Sí. ¿Para ver? Y estamos esperando sus respuestas. ¿Cuál de estos 5 héroes de la fe les ha gustado más? ¿Cuál de estos 5? A ver si está por ahí. Ahí ya salió uno más. Abraham. Sí, es que... Y es que no es de que uno sea mayor que el otro. No. De edad sí, ¿verdad? Pero si están aquí es porque ellos pusieron una confianza. Tuvieron un granito de arena, o más bien un granito como el tamaño de una mostaza, que se llama fe. Sí. Y le creyeron a Dios. El hermano Roberto dice que Abel. Sí, muy cierto. El hermano José dice que Abraham. Que Abraham. Qué interesante. Sí. Es que de verdad no solamente son historias, sino son maneras que decimos, es que este es el Dios en el que creemos. Porque es que Él es el mismo ayer, y hablando de ayer es desde Adán, y aún antes de Adán, es hoy. O sea, es ese mismo Dios que promete, que guarda, que ayuda, sí, que sana en esos tiempos de pandemia, y no solamente pandemia, sino cualquier enfermedad, Dios puede sanar. Ajá. Entonces, es ese mismo Dios de ayer, de hoy, y estamos convencidos, y esa es nuestra tranquilidad, que va a ser de siempre. O sea, si mañana abrimos los ojos una vez más, estemos seguros de que Dios sigue siendo fiel. Daniela dice que Abraham, su personaje favorito de los héroes de la fe es Abraham. Es muy interesante Abraham, la verdad. Muy interesante, porque por su fe se desparramaron, diría yo, no, pero no sé qué palabra usar. Fue como una cascada de bendiciones. Como la bolita de nieve que se deja caer sobre la montaña. Y termina siendo un bolonón en las caricaturas. Exacto, así. O sea, un granito de fe hizo que una cascada de bendiciones se derramara sobre la nación de Israel y sobre nosotros. Porque si no hubiese estado Abraham, también la bendición no hubiese llegado hacia nuestras vidas. Qué interesante. La hermana Rosa
es la esposa del hermano Vital, Ajá. dice que Abraham, Muy interesante. sí. Aide, acaba de poner Noé. Híjole, Sí. es el primero que ponen de Noé y la verdad es que también es muy interesante porque Noé peleó contra una generación malvada y perversa. No peleó así literal. No, y es que esa fe. esa fe de, va a llover, hazte una arca. Y nunca había llovido. Y yo digo, pues, algo loco, ¿no? De pronto, o sea. Y es que el Señor necesita esa gente que le crea, porque muchas veces el apóstol Pablo, si mal no recuerdo, dice, para muchos el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Exacto. Entonces, en esa locura que el mundo lo ve como locura, nosotros decimos, no, esto es salvación, esto es fe, esto es nuestro Dios. Y no te muevas de eso. Y yo creo que en este tiempo se necesita más gente como Noé. Uh-huh. Que sea radical, que le crea a Dios y que se ponga a construir un arca en medio de un lugar donde no va a haber agua. O sea, no digo literal, ¿verdad? Pero a veces nuestra arca pues es el evangelio. Y a veces necesitamos estrategias que no existen, que necesitamos crearlas para seguir adelante como iglesia. Necesitamos más gente como Noé. Y es que no solamente es Noé, ¿no? Sino que muchas veces, a lo mejor hoy como estamos, decimos, no pues Enoc, no pues Abel, no pues tal. Pero a lo mejor en nuestra etapa de vida, de pronto tenemos que tener la fe como Noé. Ajá. Y para la otra semana a lo mejor tenemos que tener la fe como Abel. Y para la siguiente mes a lo mejor como Abraham y así. Sí. Pero es para ver que el Señor es tan rico en bendiciones. Y es que a veces nuestro concepto de Dios es tan cuadrado, así literal cuadrado, que no podemos ver un Dios tan sobrenatural que llame a un Noé. Y no podemos ver a un Dios tan sobrenatural que literal le caiga bien una persona como Enoc. Y no podemos ver a un Dios que acepte el sacrificio espontáneo de un hombre por tal de agradarle a Dios. Y no podemos ver a un hombre o a un Dios que le crea, que escoja a un hombre de una ciudad pagana para que sea el inicio de toda una nación y un pueblo escogido. O sea, todo esto es para ir cultivando y llenando nuestro concepto de Dios, hermano. Dios es grande, maravilloso, sobrenatural y no nos encajemos en uno nada más, sino que aprendamos a agarrar de todos y decir, esto es Dios. Dios es más de lo que yo puedo alcanzar a comprender. Sí. Y qué bueno que tuvieron este tiempo para conectarse juntamente con nosotros a Caminando Juntos. El próximo martes, no se lo pierda, estaremos otra vez caminando juntos y continuaremos con los siguientes héroes de la fe, que a lo mejor en la siguiente nos toque ver una familia con su descendencia. Uh-huh. Entonces no se lo pierda. Y si estamos siendo de bendición, gracias a Dios, compartan en cada video, momento. Por favor. Sí. Compártanlo, denle compartir en el link o compártanlo con una familiar cercano, con un amigo, con alguien que necesita aumentar un poquito su fe, compártanlo. Sí, y es que la fe va creciendo, así como, ya para terminar, Sara un momento dudó y el Señor la confronta, no para avergonzarla, sino para que ella deposite su fe en un Dios poderoso. Entonces, si ahorita estamos dudando, si de pronto llega esa duda, que el Señor nos confronte para que nuestra fe crezca y veamos lo real que Él es. Lo bueno y bondadoso que es Dios. Sí. Y sobre todo lo poderoso y maravilloso. Porque Él está dispuesto a hacer milagros. Y a lo mejor no nos vamos a caer la boca, ¿verdad? Sí, es que hablar de esta situación, de verdad, que nos entra una emoción y todo. Y quisiéramos seguir platicando. Pero gracias por darse este tiempo. Sí. Y oramos para que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. A la hermana María Jaramillo, Ana Mireya. Estamos orando por ustedes. Aide, hermana María, Daniela, hermano José y familia, hermano Roberto y su familia, mi papá, su familia, Oli y su familia. De verdad estamos orando y nuestra oración es, Señor, permítenos ser de bendición y que estas lecciones, Caminando Juntos,
dé fruto en tu vida. Nos vemos el día sábado. A las Sí, 6 de la sábado. tarde. Yo acá pensando sábado. Saludos a Obed, por ahí está conectado, a mi papá, a mi mamá, a Saraí, a toda la familia, Rebeca Sí. también por ahí la vi, Isra, y a los que no alcanzamos, Gloria, Neto, saludos, Dios les Sí. bendiga. Nos vemos mañana, Casa del Alfarero, 7 de la tarde en la oración. Sí, nos vemos. Bye. Que tengan una bonita noche. Bye.